Bendiciones, amados hermanos. Voy a tomar este tiempo para compartir con ustedes el mensaje que prediqué este domingo en la iglesia, siempre sobre el tema del discipulado avanzado, vida y ministerio de Moisés. Y hoy le di el nombre a esta parte, a este tema de subamos a la montaña. Voy a dar énfasis al tema de la obediencia. Y dice la palabra de Dios allí en Éxodo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Me llamó la atención esta porción de estos versículos que dice: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez escalaste una montaña? Sin duda, descubriste que conforme avanzabas a la cima, las dificultades para avanzar y respirar eran mayores. La presión, el viento y otros factores tornan imposible desplazarnos con la rapidez que anhelamos. La imagen de un hombre o una mujer subiendo a una cumbre es la mejor ilustración sobre las múltiples tentaciones que asaltan a un líder cuando cumple una misión. Hay quienes desisten rápidamente aún estando muy cerca y con tristeza vuelven atrás. Otros se desaniman porque consideran que todavía falta mucho para llegar al punto más alto y no persisten. Un buen número prosigue la marcha, pero influidos por otros, llegan a considerar que las jornadas son muy difíciles. El grupo que llega hasta la cresta, hasta el final de la montaña, es reducido, si no es que solamente uno lo logra. ¿Ven, hermanos? Muy bien, a lo mejor tú has experimentado una situación similar. Por lo tanto, comprenderás los complejos momentos que atravesaron Moisés y Aarón en el proceso de liberar a los israelitas del cautiverio egipcio. Los primeros versículos del capítulo 7 del libro de Éxodo nos revelan aspectos sumamente interesantes para poder aplicarlos en nuestra vida. Entonces, una afirmación que quiero que hagamos hoy en este día es que somos representantes de Dios. Pongámonos en un momento en los zapatos de Moisés. Dios, aquel que todo lo puede, le encomendó una misión. En ningún momento le prometió que sería fácil esta misión. Por el contrario, es a través de la dura experiencia de haberse matriculado y cursado las asignaturas en la escuela de Dios que aprendió sobre los alcances de su nueva condición.
Al decir sí al llamamiento divino, se convirtió en representante de Dios ante el faraón. Qué importante, hermanos, qué importante. Amén, es importante que nosotros entendamos que cuando representamos a Dios, Él nos da unas credenciales que vienen del Todopoderoso para nosotros, confiriéndonos autoridad y las posibilidades para desarrollar el trabajo que Él nos propone, no en las fuerzas nuestras, sino en las fuerzas de Dios. Otra pregunta que te quiero hacer: ¿has ejercido liderazgo en una iglesia y en este momento sientes que no puedes seguir adelante? A lo mejor piensas que hay gente que está en contra tuya. A lo mejor estás enfrentando en este momento incomprensión, intolerancia. Te quiero decir que con la ayuda de Dios es posible vencer. Somos representantes de Dios. Tenemos que depender de Él. ¿Acaso tú no estás dependiendo de Él? Entonces, ¿qué impide que alcances los objetivos de la misión que has recibido? Nuestra obligación al respecto es cumplir aquello que ha dispuesto Dios que hagamos. El Señor, Dios Todopoderoso, no necesita que le demos una ayudadita. Él es poderoso para hacer cuanto se ha propuesto. Empujar junto a Dios no es otra cosa a veces que poner un obstáculo, atravesarnos en su camino. Es necesario dejarlo que obre. Dios fue claro con Moisés: tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Qué importante es obedecer a Dios. Y por eso te pregunto en este día: ¿has intentado hacer las cosas a tu manera, creyendo que Dios te va a respaldar? La advertencia del Supremo Hacedor de todas las cosas fue clara. Moisés debía limitarse a hacer aquello que se le había ordenado. Igual nos corresponde a nosotros. La obediencia es una de las características que todos debemos imitar como clave para un ministerio exitoso. Y entonces quisiera ir hablando un poco en detalle sobre el tema de la obediencia. La obediencia significa, amado hermano, amigo que me miras en la proyección en Facebook y en YouTube, significa aceptar la autoridad de Dios sobre la vida de nosotros. Quiero decirte que lo que va a tocar el corazón de Dios es que le obedezcas. El centro de la vida cristiana, amados hermanos, es la relación personal que podamos tener con nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo. Él quiere una relación con nosotros, pero una relación de padre a hijo, una relación de amor que vaya creciendo. ¿Cómo podemos tener una relación así con Dios? La clave es que aprendamos a ser obedientes. Si lo somos, nuestra relación con Dios será honesta y sincera. Entonces, preguntémonos, ¿cómo podemos agradar a Dios con nuestra obediencia? Quizás tú puedas participar en algunas actividades de la iglesia. A lo mejor estás apoyando el ministerio de las cárceles.
A lo mejor estás llevando comida a los indigentes o vayas a hospitales a orar por la gente. Sin embargo, a pesar de que todo esto es bueno, lo que toca el corazón de Dios es que le obedezcas. Obediencia es así de sencillo, te lo digo, aceptar la autoridad y voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Es simple, ¿verdad? ¿No es cierto? Dios, amados hermanos, quiere que le obedezcamos porque Él nos ama. Él quiere que hagamos su voluntad porque esa voluntad es buena, agradable y perfecta, dice la palabra. Y Él no lo dice por ser un Dios egoísta, autoritario. Al contrario, si hacemos lo que Dios nos ordena, seremos felices y prósperos. Dios nos ha creado y Él sabe nuestras necesidades. Él nos conoce y si le hacemos caso, llegará bendición a nuestra vida y alcanzaremos un éxito rotundo. Amén. El propósito por lo que Él verdaderamente desea lo mejor para nosotros. Todo eso viene en lo que es parte de un plan y la razón por la que nosotros existimos. Obedecer a Dios es aceptar lo que Él tiene para nosotros. Y al respecto, quiero leer lo que dice Marcos 12:30, hablando del amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que obedecerle. Entonces, desobedecer es pecado. Todos, la mayoría de personas, en algún momento, todos somos desobedientes por naturaleza. Y la palabra de Dios dice que la rebeldía a Dios es comparada con el pecado de la adivinación. Y ahí lo vamos a estudiar en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, que dice lo siguiente: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Es Dios a través de Samuel hablándole al rey Saúl. Allí en Primera de Samuel capítulo 15 leemos acerca del rey Saúl, el primer rey de Israel. Dios mandó a Saúl a hacer una tarea y era derrotar totalmente y acabar con Amalek y todo lo que él tenía por lo que le hizo a Israel cuando subía de Egipto. Este es un pueblo que odiaba y maldijo a Israel. Las instrucciones del Señor a Saúl fueron claras. La palabra de Dios dice que debía destruir todo. Sí, hermanos, destruir a todos y todo. Pero Saúl no lo hizo así. Guardó los mejores animales para sacrificarlos a Dios. Pero eso no fue lo que el Señor le había pedido. Saúl no fue obediente a las instrucciones precisas de Dios. Y lo vamos a leer allí en 1 Samuel capítulo 15, versículos del 1 al 3 y el 9. Dice la palabra de Dios de esta forma: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere
a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Samuel le hizo ver a Saúl que no había seguido las órdenes de Dios y le afirmó que la rebeldía es similar a la adivinación. Ambos son actos voluntarios contra la autoridad y voluntad de Dios. Son acciones. La adivinación es un pecado que Dios aborrece. Es abominación a Dios. Y dice la palabra en Deuteronomio 18, del 10 al 12, hablando de este pecado. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Qué interesante esto que estamos leyendo y muy serio, hermanos, porque tendemos a no obedecer casi siempre y entonces caemos en otros pecados, como el pecado de la adivinación. La rebeldía es hacer lo que solo tú quieres sin importar lo que Dios diga. Es no hacerle caso a Dios ni tomarlo en cuenta. Es retar directamente la autoridad de Dios. Si tomamos el pasaje, Saúl justifica su acción de dejar vivo el mejor ganado para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Era idea de él, no era lo que Dios le había dicho. Ven, hermanos, el Señor nunca le pidió eso a Saúl. No obedeció, se rebeló e hizo lo que él consideraba lo mejor. Evidentemente, por la acción que hizo, el Señor no reinaba en el corazón de Saúl. Entonces, quiero hacerte una pregunta. Bueno, mejor hagámonos una pregunta. ¿Es Dios tu Dios? ¿Es Dios tu Dios personal? ¿Está Él en tu corazón, en la privacidad de tu vida? Adivinación significa tener una idea o tener conocimiento de algo sin buscar a Dios. En otras palabras, es decirle a Dios, escúchame bien, no te necesito, no eres la fuente de dirección o de sabiduría en mi vida. La adivinación es la base de la desobediencia. Así como te estoy diciendo, rotundamente. Dios, amados hermanos, amigos que me escuchas o me ves en Facebook o en YouTube, no se agrada de lo que tú piensas, sino que se haga lo que Él dijo. Entonces va a estar agradado. Eso fue lo que Saúl hizo. Dios le dijo que acabara con todo, pero Saúl hizo lo que él pensó que estaba correcto y que era lo mejor. ¿Puedes tú creer esto? Prácticamente Saúl consideró que su idea era mejor que la idea que Dios tuvo.
Por eso fue que el profeta Samuel le llamó la atención a Saúl. Saúl pensó que a Dios le importaban más los sacrificios que la obediencia. Pero Dios no se agrada de lo que tú piensas, sino que Él se agrada que se haga lo que Él dijo. La obediencia, amados hermanos, debe ser incompleta. Saúl obedeció parcialmente y él creía que eso estaba correcto. ¿Estamos nosotros pretendiendo darle algo bueno a Dios? ¿Estás tú pretendiendo hacer cosas para Dios, pero que están lejos de lo que te está pidiendo? Hermanos, no nos confundamos. Dios nos pide una obediencia completa, así de claro. Quizás el Señor te está pidiendo que te arrepientas de tu rebeldía o que santifiques tu manera de vivir. ¿Acaso tú estás haciendo como que no escuchas? Quizá el Señor te está pidiendo que hagas algo y tú estás haciendo otras cosas distintas que no son lo que Él está esperando de ti. Tengamos cuidado entonces. Si estamos en una situación en la que no podemos salir adelante y nos abruman los problemas y cada día nos llenamos más de problemas y siempre estamos cayendo en lo mismo, ¿no estaremos acaso siendo desobedientes, entre comillas, guardando lo mejor para Dios? La desobediencia no es un acto aislado, de hecho es una actitud. El acto de desobediencia es la manifestación de una actitud. Es como que si quisiéramos negociar con Dios. Quizás tú deseas que Dios te acepte, aún haciendo esas cosas que no quieres dejar. No te engañes, no nos engañemos. El Señor está demandando de nosotros o de ti, hermano, una obediencia completa. Quiero agregar algo más. Todos los pecados tienen una misma raíz que se manifiesta de diferentes maneras o de distintas maneras. Pecar es una acción y su raíz es la rebeldía. En el momento antes de pecar, no tuviste en cuenta a Dios, lo menospreciaste, te dejaste llevar por el impulso y perdiste el control que tienes sobre ti mismo. Allí afloró tu deseo personal. Todos los pecados, lo dije ya, tienen una raíz que se manifiesta de manera distinta. Se llama obstinación. Repito, obstinación. La obstinación que tuvo Saúl se vio en que a pesar de que recibió instrucciones específicas, no hizo caso. Hay personas que usan la palabra necio, obstinado, fuerte, ¿verdad? La manera más evidente, amados hermanos, de apartarnos de la voluntad de Dios es pecar intencionalmente. De hecho, es tan evidente que usted pudiera preguntarse el por qué lo señalo. La razón es que muchas veces yo escucho a cristianos tratando de justificar la obediencia parcial. El rey Saúl ofreció muchas excusas para ignorar, las instrucciones del Señor. La obediencia parcial es el peor enemigo de la obediencia. Dios había ordenado a los israelitas que destruyeran a los amalecitas y destruyeran todo lo que tenían. Ya lo leímos anteriormente, pero dejaron con vida a los mejores animales y también a su líder, el rey Agag. Muro y curioso de sí mismo, Saúl le informó a Samuel que había hecho lo que se le había ordenado, aunque se había quedado con algunos animales.
Dice la palabra en 1 Samuel 15:15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo, fíjense bien, echándole el muerto al pueblo, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Para justificarse, Saúl le echó la culpa a otros. Sin embargo, los súbditos de un rey no pueden actuar de una manera tan atrevida sin su consentimiento y su permiso. La gente le pidió permiso a Saúl. Él estaba en la obligación de decirles que no, que las órdenes eran diferentes. Además, Saúl no se detuvo allí. Dijo que había salvado a los animales con el fin de sacrificarlos para Dios, lo cual debió de haber sonado muy reverencial a sus propios oídos. Pero Samuel no se dejó engañar. Llamó a la acción de Saúl por su verdadero nombre: obstinación. Nuestras razones, amados hermanos, para obedecer parcialmente muchas veces pueden parecer lógicas, pero eso sigue siendo rebeldía. Las excusas y las justificaciones no harán cambiar a Dios en lo más mínimo. Él no modifica su voluntad para complacer los deseos o el sentido común de las personas, sino que Él busca seguidores fieles. Otra pregunta: ¿estamos nosotros tratando de justificar alguna decisión o alguna conducta? Recordemos que la obediencia parcial es en realidad desobediencia a los ojos del Señor, y ningún pecado vale la pena como para permanecer fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hizo Samuel el profeta? Le señaló a Saúl su pecado y las consecuencias del mismo. Usted en el capítulo 15 puede leer todo ese capítulo y va a tener una idea más clara de todo este evento. Saúl, fíjense bien, en lugar de arrepentirse, se justificó señalando que lo hizo para Dios, que quiso quedar bien, construyó una fachada. ¿Te suena conocido esto que estoy enseñando? Saúl, hermanos, aún viendo todo lo que estaba sucediendo, se atrevió, fíjense bien, porque a raíz de que cometió el error, pues Dios cerró el cielo para seguir oyéndole, y también el profeta ya no le hizo más caso porque se molestó con Saúl por haber desobedecido. Y como en ese tiempo los reyes usaban los profetas para consultar las cosas de Dios, al Saúl no verse apoyado por el profeta Samuel y Dios no hablarle, entonces él decide buscar otro camino para saber qué deparaba el futuro. Y dice que Saúl buscó una mujer adivina en lugar de buscar a Dios. No es broma, eso lo hizo él y lo vamos a leer ahí en 1 Samuel 28 del 7 al 8. Saúl entonces siguió obstinado en no tomar en cuenta a Dios. Qué tremendo, hermanos. A veces nosotros cometemos ese error. Le fallamos a Dios, creyendo nosotros que estábamos en lo correcto, y entonces Dios ya no nos oye. Quita la protección si queremos decir algo y empiezan a suceder eventos y situaciones que nos afligen. Buscamos a Dios o cae una enfermedad y no hay sanidad, entonces nosotros vamos y buscamos ahí limpias y que nos den medicina, los brujos, los hechiceros, las personas que están fuera de la voluntad de Dios. Dice la palabra en 1 Samuel 28, 7 y 8, entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor
que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Él andaba buscando a Samuel. Quería una manifestación, entre comillas, espiritual. Debemos de preguntarle a Dios qué hay en nuestra vida que está impidiendo que Él nos escuche, amados hermanos. El error que cometemos es culpar a todos los demás por ya no sentir la presencia o el respaldo de Dios. Cuando estás en el Señor, cuando tú estás metido, prendido con Dios, todas las cosas te ayudan a bien, tú no te desanimas, hay una comunión con Dios. Y aprendemos nosotros a depender en una relación con Dios. Pero lo que nos separa de Dios, hermanos, no es la gente, ni las cosas externas, sino cuando empezamos a permitir el pecado en nuestras vidas. Dejamos de ser humildes y obedientes al Señor, nos volvemos rebeldes. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La desobediencia es pecado para Dios, y la desobediencia es idolatría. ¿A quién estamos adorando entonces en esa condición cuando pecamos? Estamos adorándonos a nosotros mismos, hermanos. El Evangelio nos manda a morir a nosotros mismos y vivir solo para Dios. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígueme, le dijo Jesucristo a algunos que le estaban preguntando cómo hacían para seguirlo. Toma tu cruz, toma compromiso, muere a ti mismo. En su desobediencia, Saúl ignoró a Dios. Consideró más importantes sus ideas que las de Dios. Cuando Dios te dice o te demanda algo, pero consultas a tu propio adivino personal y decides hacer tu propia voluntad, te vuelves un idólatra. 1 Samuel 15:12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Amados hermanos, a pesar de todo lo que había estado viviendo y aún ante las advertencias de Samuel, Saúl se hizo un monumento. Luchamos con servir a Dios porque hay una lucha contra nosotros mismos. Quizá puedas desear tener un monumento personal. Quizás consideres que ya sabes lo que debes hacer. Cuando te sientes mejor que el otro, eso también es idolatría personal. Y quiero hablar un poquito de la naturaleza de la obediencia. La obediencia es algo que tienes que hacer consciente e intencionadamente. ¿Ven, hermanos? Consciente e intencionadamente. ¿Ven? Obedecer es con el corazón, de ahí nace. Dios no te obliga a obedecer. En realidad te invita a que lo hagas. El Señor desea que tú des ese paso y que hagas la voluntad de aquel que te creó. No hay excusa para no hacer la voluntad de Dios. Dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Entonces, otra preguntita. Me gusta hacer varias preguntas en el curso de mis enseñanzas. ¿Realmente estamos buscando a Dios de todo corazón? Si es así, ¿habrá alguna manifestación en nuestras vidas? No lo busquemos solo por compromiso o por quedar bien con alguien, o venir a la iglesia por complacer a tu esposo o esposa o madre o familiar o amigo. Debes estar convencido de que es a Dios lo que más necesitas. Si es así, el poder de Dios va a poder venir a tu vida. Si eres un hijo de Dios, lo obedecerás intencionalmente. Decidirás obedecerlo con todo el corazón. Hasta que no lo hagas, seguirás teniendo el monumento personal levantado. Ese monumento debe ser derribado por el Señor. La obediencia, hermano, debe ser inmediata. Postergar es una forma de desobediencia. El que sabe, dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Debemos escuchar atentamente a Dios. ¿Se recuerdan de Zaqueo? Zaqueo fue un ejemplo de obediencia inmediata. Ahí en Lucas 19, versículos 5 y 6 dice la palabra. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. ¿Qué tal si le hubiera dicho: no, pues hoy no puedo, Señor, mejor otra semana? Dios entonces nos está hablando, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué razón entonces vamos a cuestionar a Dios? No cuestionemos a Dios, no lo hagamos, obedezcamos y tú verás la bendición en tu vida. ¿No te sorprende que el mundo no tenga urgencia para dejar su pecado? Es por esa rebeldía de corazón. Pero si tú, como hijo de Dios, no tardas en obedecer, ¿con qué derecho irás fuera a predicar el Evangelio? No necesitas predicar un mensaje, necesitas predicar de la vida de Jesús. La única diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo es la obediencia. La obediencia es completa. Si medio obedecemos a Dios, es como que no hiciéramos nada. Segunda de Corintios 2:9 dice lo siguiente: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y casi voy a ir terminando. Hay una recompensa cuando obedecemos, hermano. Hay recompensa cuando obedecemos a Dios. Dice la palabra en Deuteronomio 6, 17 al 19. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Y otra cita que voy a agregar es en Deuteronomio 28, 1, 2. Dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aquí está hablando de obediencia, hermano, de obedecer sus estatutos, sus mandatos, sus mandamientos.
¿Sabe lo que Dios está pidiendo? Olvídate de ir a predicar a algún lugar que habías decidido. A lo mejor no es por ahí. Lo realmente importante es enfocarte en tachar toda la lista de cosas por hacer y que el Señor está pidiéndote. Sé perfecto en lo que el Señor te está demandando. Si le respondes a Dios, Él te va a bendecir. Es más, no podrás contar todas las bendiciones que te va a enviar, ni sabrás por dónde va a estar llegando esa bendición. Ponte en las manos de Dios, sé obediente, haz su voluntad. Porque quiero decirte una cosa, Dios es el que va a pelear las batallas por ti. Él es el que pelea las batallas que supuestamente son nuestras. El Señor dice, mía es la batalla, mía es la venganza, mío es aquello, porque Dios quiere bendecirte y participar en tu vida. Dice Éxodo 7, 4 al 5. Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto. Volvemos al tema de Moisés, ¿verdad? Que Dios le dio órdenes que debía de cumplir al pie de la letra. Y le dijo también, yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo. Ahí en Éxodo 7, el 4 al 5, vuelvo a repetir, Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo y los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Hermano, Dios es quien pelea con nosotros, tal como lo prometió a Moisés, pero Él demanda de nosotros obediencia no parcial, obediencia total. Es probable, y voy finalizando, que como líderes consideres que ya hiciste mucho y que no puedes más. A lo mejor has pensado renunciar. ¿Qué aconsejarte? En absoluto debes renunciar. Cumple lo que Dios te ha mandado hacer. Y si las luchas son enormes, deja que Dios pelee las batallas por ti. Dios finalmente cumplirá aquello que se propuso. Y finalizo con este pensamiento. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y de esta manera finalizo con esta enseñanza que espero haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga.